Bien, hermano, a empezar con nuestra prédica y sabemos que hay hermanos que están en línea también, a preparar, pero el tema de esta mañana es, vamos a recordar un poco sobre la Torre de Babel. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Este es un episodio muy conocido, marca un hito en la historia de la humanidad y quiero empezar contándoles de que no solamente este hecho de la construcción de la torre, sino muchos hechos históricos que están narrados en la Biblia, están siendo corroborados. Hay muchos hallazgos arqueológicos que van dando más evidencias de que la Biblia no se equivocaba. Entonces, rápidamente quiero mostrarles, esta es una imagen que ilustra de cómo pudo haber sido esa torre, ¿no? Recordemos en los pasajes que vamos a leer esta mañana, que esta fue una construcción hecha en los tiempos entre Noé y Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? Después del diluvio, Dios hizo una promesa, un pacto con la humanidad para no volver a inundar la tierra con agua, ¿no? Entonces, el pacto fue el arco en el cielo, que hasta ahora vemos nosotros, y entonces parece que todo estuvo en armonía, pero de pronto el hombre siempre rebelde, ¿no? Y ocurre, vamos a leer directamente lo que dice la Escritura en Génesis, capítulo 11, ¿no? Los dos primeros versículos dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, dice. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, está hablando de ese grupo humano que eran los descendientes de Noé. Si ustedes recuerden la historia de los hijos de Noé, uno de ellos descubrió la desnudez de su padre y tuvo una maldición por parte del mismo Noé. Y entonces ocurre de que nuevamente, ¿no? Conflictos entre los hombres, problemas de esta naturaleza, y estos hombres tenían una sola lengua, dice, ¿no es verdad? Y entonces se fueron a esta tierra de Sinar, dice, ¿no? En los mapas de la antigüedad, la tierra de Sinar es un desierto, ahí ustedes pueden ver, ahí dice Babel, ahí debajo hay un desierto, entre los ríos Tigres y Éufrates, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se reunieron estos hombres, y justamente a orillas del río Éufrates, ellos deciden construir una ciudad y una torre. Este sería un mapa tomado de la historia en el Imperio Asirio, y ustedes ven ahí, en épocas del Imperio Asirio, todo ese sector que está de verde incluía Babilonia, ¿no? Y precisamente Babilonia, el nombre viene de Babel, ¿ya? Esa es la secuencia, digamos, ¿no? Nadie puede negar hoy en día la historia de Babilonia, ¿no? ¿Verdad? Ahí están sus restos, y los restos de la Torre de Babel también han sido materia de estudios, ¿no? Rápidamente les voy a mostrar una sola imagen. Es una evidencia. En el año 2017, o sea, hace pocos años, se encontró en una colección privada unas tablillas de piedra que tenían unas marcas, ¿no? Cuando esas marcas fueron minuciosamente estudiadas y se pasó tratando de resaltar esas señas, aparece esta que vendría a ser una especie de, digamos, dibujo de lo que pudo haber sido esa arca, ¿ya? Estas tablillas datan de más o menos 700 años antes de Cristo.
Y entonces, al lado de esta Torre de Babel, dibujada en una piedra, aparece un rey. Y entonces todos asumen, los estudiosos, de que este pudo haber sido el que mandó construir la torre, ¿no? Otros dicen que es Nabucodonosor II, que en su tiempo, para recordar la historia de Babilonia antigua, reprodujo esto. ¿Ya? Esa es otra, porque esta torre parece que también así fue reconstruida varias veces. Pues bien, no vamos a hablar de historia, hermanos, vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con esta historia? Dice en los versículos 3 y 4 del Génesis 11 que estamos leyendo, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, esos fueron los materiales que usaron para construir esta torre. Y dijeron, aquí viene la parte que quiero destacar, dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, estos hombres que sus ancestros habían conocido la grandeza de Dios y el tema del diluvio, pretendieron construir algo para engrandecerse ellos mismos, para engrandecer su nombre, dice, ¿no? Y dice una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, o sea, tratando de encontrar una forma de llegar a Dios, ¿no? Físicamente, como queriendo tocarlo, pero a su manera. No bajo los planes de Dios, sino a su manera. Y esto nos recuerda, hermanos, que hoy en día también mucha gente quiere llegar a Dios a su manera. Muchas formas que la gente pretende llegar a conocer a Dios. Estos hombres, obviamente, estaban equivocados, ¿no? Y dijo Jehová, ¿qué pasó? Digamos, el final de esa historia, Dios se enojó, obviamente, y dijo, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, Dios sabía, conocía el corazón de ellos de que no iban a desistir. Y entonces Dios opta, como dice la Escritura, por confundirlos usando la lengua. O sea, para que dice, ahora pues descendamos, interesante, está hablando con Jesús probablemente, ¿de verdad? Dice, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea que Dios utilizó el mismo poder que utilizó en Pentecostés para dar el don de lenguas a los apóstoles, pero en este caso para hacer que las lenguas de ellos se confundieran. O sea, nadie se puede entender unos a otros. ¿Ya? No vamos a ahondar en el tema de las lenguas, pero en la actitud de esta gente y en la respuesta que da Dios. Dice, así los esparció Jehová y desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando dice que dejaron de edificar, quiere decir que estaban en pleno proceso, ¿no es verdad? La torre obviamente era parte de la ciudad. Entonces la torre también fue abandonada en pleno proceso. ¿Qué cosas podemos afirmar sobre estos pasajes que hemos leído? En primer lugar, edificar una torre cuya cúspide llega al cielo muestra el deseo de estos hombres de engrandecerse y desafiar a Dios. No era el deseo de adorar a Dios, no era el deseo de pedir instrucciones a Dios para hacer algo grande, no. Ellos por su propia cuenta decidieron construir esa torre y el afán obviamente era engrandecerse, hacerse un nombre ellos mismos, ¿no? Buscar su gloria propia.
La segunda afirmación que podemos hacer es que la intención de hacerse un nombre muestra la arrogancia de estos hombres, deseosos de construir para su propia gloria y no para la gloria de Dios. O sea, hicieron grandes planes sin incluir a Dios en sus planes. Era para la gloria de ellos. Babel, que también se le llama Babilonia, simboliza rebelión contra Dios. O sea, ustedes van a ver que cuando se habla de Babilonia en la Escritura, en muchos pasajes se habla de gente rebelde, gente que se quiere rebelar ante Dios, ¿no? Y entonces, esta rebelión obviamente es controlada por Dios mediante confusión de lenguas. Babel significa también confusión. Muy bien, hermanos, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque hoy en día hay muchas personas que tratan de construir su propia torre de Babel. Ya habíamos mencionado, quieren llegar a Dios por un camino propio. Quieren engrandecer su nombre, dejar de lado a Dios. La pregunta es, ¿hoy en día hay personas que construyen su propia torre de Babel? Obviamente que sí, ¿no? Muchos incrédulos pretenden engrandecerse y desafiar a Dios. Todas las teorías que se discuten en las universidades y que se dan por ciertas, todas ellas pretenden simplemente negar a Dios. La teoría de la evolución, los temas de género, los temas de feminismo, tratan de contradecir, ¿no? Poner nuevas reglas que chocan frontalmente con la palabra de Dios. Están desafiando a Dios, ¿no es verdad? Buscan hacerse un nombre para su propia gloria. Eso, en buena cuenta, hermanos, se llama egocentrismo, ¿no es verdad? Aquella persona que quiere captar la atención de todos los demás. Aquel incrédulo que quiere ganarse, ¿no? La gloria, para que todos lo reconozcan. Esto es el egocentrismo. El hombre, el centro del universo. El hombre, el centro de la atención. El hombre que todo lo puede. Y eso no es lo que queremos, hermanos. Pero ojo que podríamos nosotros caer en esa tentación. ¿No es verdad? Podemos construir nuestras pequeñitas torres de Babel. Si es que nos desviamos del camino correcto. Por eso la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Estamos construyendo para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios? ¿Estamos construyendo una torre de Babel o un templo de Dios? Porque ahora vamos a ver que ya no, nosotros sí estamos construyendo algo, pero ya no es una torre de Babel, para gloria nuestra, para engrandecernos nosotros. Ahora construimos el templo de Dios, pero para la gloria de Dios. Vamos a más detalles, dice. En el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este salmo es muy bello, hermano. Si nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes para hacer algo, ¿no? Acá construir es una alegoría, pero en realidad con nuestra vida hacemos proyectos, hacemos planes y estamos construyendo algo. Si nosotros no dejamos que Dios tome las riendas de nuestros planes y que sean parte de los planes de Dios, entonces en vano lo hacemos. Fíjense este pasaje en Santiago 4, 13 al 16. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala.
Hermano, este quizás es uno de los pasajes favoritos, ¿no es cierto? De muchos de nosotros, que siempre decimos que se haga según la voluntad de Dios. Dios mediante, decimos, ¿no? Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica siempre. Tenemos que estar pendientes de atender lo que dice este pasaje, porque si no, podemos caer en el error de construir nuestra pequeña torre de Babel. Uno de nuestros hermanos, muy conocido en Europa, Roy Davison, ha escrito un artículo muy bueno y es sacado lo que él dice, hermano de la Iglesia de Cristo. Dice, en lugar de edificar una torre de Babel, una ciudad temporal de confusión, nosotros debemos construir el templo de Dios, que es eterno. En lugar de ser arrogantes y pensar que somos el centro de la atención, debemos de ser humildes y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Dios es el centro, hermano, no el hombre. Dios es el centro. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre, y recordar, y recordar, y recordar. Mateo 16, 24 al 26 habla de la actitud que debe tener un creyente. Dice el Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está, negarse a uno mismo es dejar de ser el centro y poner a Dios en el centro, ¿verdad? Difícil de hacerlo, hermano, difícil, pero eso es lo que hay que hacer. Y luego dice, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo más importante, hermanos, si existe la eternidad y nosotros estamos confiados en que es así, lo más importante es cuidar en qué lugar va a estar nuestra alma en la eternidad. Los seguidores de Jesús no buscan hacerse un nombre, no buscamos nosotros. Nosotros somos aves de paso, hermanos, tanto en la congregación o en cualquier lugar. Somos aves de paso. Entonces no buscamos hacernos un nombre. Los cristianos no construyen monumentos para su propia gloria. En su lugar construyen un templo para la gloria de Dios. Hablemos ahora de ese templo. ¿Cuál templo construimos nosotros? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice la doctrina del Señor. Nosotros somos templo de Dios. Y entonces debemos construirnos nosotros mismos, edificarnos espiritualmente para ser dignos de ser morada de Dios. Esa es la doctrina de hoy. ¿Se acuerdan cuando Salomón construyó la casa de Dios? En Primera de Reyes 8:27, Salomón se da cuenta y dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón se dio cuenta que él había edificado una casa, pero no, esa casa no era para que Dios habite allí. Dios no cabe ahí. La pregunta es, ¿y cómo cabe dentro de nosotros? ¿Tenemos nosotros la capacidad de tener a Dios? ¿Ser morada de Dios? Fíjense lo que dice Hechos 17:24. Eso ya lo sabemos nosotros, lo hemos leído muchas veces. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. En esta casa de reunión, que es nuestra, aquí no habita Dios. Nosotros nos reunimos en este local
para adorar a Dios. ¿Cuánta gente equivocada hay hoy en día, hermanos? Que sigue pensando que dentro de un templo de piedra es la morada de Dios. Cuando cruzan el umbral y entran al templo, parece que Dios los estuviera controlando. Salen del umbral, salen de la puerta y estoy fuera de la presencia de Dios. Esa es una verdad, hermanos, no podemos negarla. En Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá estamos hablando ahora de la iglesia. Así como Dios mora individualmente en nosotros, la iglesia viene a ser la morada final de Dios. O sea, nosotros en conjunto también somos la morada de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando del edificio de Dios, que es la iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora tiene sentido. Dios mora en cada uno de nosotros como creyentes, pero nosotros a su vez somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en su conjunto nosotros somos edificados, somos añadidos, como dice el libro de Hechos. Y en conjunto somos iglesia y ahí es donde mora Dios. Individualmente mora en nosotros, pero colectivamente, como iglesia, esa es la morada final de Dios. Quiero terminar, hermanos, este mensaje recordándole siempre, con humildad, pero también con firmeza, hermanos. No vaya a ser que estemos cayendo nosotros en hacer pequeñas torrecitas de Babel. ¿Estamos construyendo para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder esta mañana. Es cierto de que hay liderazgos en la iglesia, pero el liderazgo no es más que el servir. Y entonces, ningún líder debe ser, digamos, debe mostrarse como algo especial. No, hermano. Más bien tenemos que ser humildes para pasar desapercibidos, porque la gloria siempre tiene que ser de Dios. Estamos construyendo en nuestras vidas una torre de Babel temporal o el templo de Dios por la eternidad. O lo uno o lo otro. Si estamos construyendo el templo de Dios en nuestras vidas para la eternidad, ya nos hemos negado a nosotros mismos. Y ya nosotros hemos sido salvados, hemos sido reconciliados con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados a través del bautismo. Quiero dejarlos con esta reflexión y a los amigos que nos visitan siempre, invitarlos a que reflexionen. Dejen de lado esas torres de Babel pequeñas, esos deseos de grandeza. Háganse humildes como nuestro Señor Jesucristo. Acepten a Él como su Salvador y tendrán una morada celestial. Pero día a día tenemos que seguir construyendo nuestras propias vidas para ser la morada de Dios. Que el Señor nos bendiga esta mañana, hermanos.